esto todo el obedece trayecto. a que no hay un proyecto integral estudiado con la participación, no solamente en el tema económico de pago del pasaje, sino en la infraestructura de las carreteras, de las rutas. De pronto uno va circulando en Plen de Ayala y no sé si les ha cruzado la idea de ¿y por qué no? Puede ser cualquier idea. Cuauhtémoc lo hacen en un solo sentido en las mañanas cuando todo el mundo va para Cuernavaca, lo hacen reversible, que los dos carriles sean reversibles. Una termoeléctrica y que habrá que resolver ese tema ya o ya, sí o sí, tiene que echarse a andar y sí o sí tiene que empezar a hacer ese polo que atraiga a pues empresas que generen desarrollo en esa región. Veo cosas interesantes, por ejemplo, el que podamos pensar en que hay personas morelenses que yo quisiera considerar que estén preocupadas por el estado de Morelos, ¿no? Que viven aquí, que se desarrollan aquí, que conocen el estado y que entonces pues pueden tener el ímpetu. En esta consideración yo he afirmado que, de acuerdo a los teóricos de la administración, una buena estructura orgánica no lo es todo, pero una mala estructura orgánica es nada. Y en este caso, la Secretaría de Movilidad y Transportes pues pasa a ser una comisión, lo cual desde mi punto de vista es acertado. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un gusto, un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y primero a la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, querido Héctor Raúl, y bueno, pues a esta mesa que siempre es un placer estar aquí. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi amigo, periodista, corresponsal, integrante de esta mesa de opinión, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias, muy agradecido y por supuesto esperando que esta sea una plática que pues, nos ayude a entender cómo se está conformando el siguiente gobierno y por supuesto los que tendrán ya en mente, muchos de ellos ya han dicho que van a hacer, ya han dicho algunas estrategias que han adelantado a propósito de de la primera etapa de nombramientos que ya hizo la gobernadora electa. Gracias, Pedro. Y como siempre, un privilegio que acepte la invitación para participar en esta mesa en su casa, Panorama 360. Maestro Arturo Aguirre. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un alto honor estar aquí con ustedes. Al contrario, un honor que esté con nosotros, maestro. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, al equipo de producción que hace posible siempre la grabación y transmisión de este programa. Y bueno, es poco el tiempo que tenemos esta noche, así que vamos a empezar. Y lo decía Pedro, lo adelantó, hoy tocó la presentación de la segunda parte del gabinete. Hoy tocó el gabinete de desarrollo económico o económico, en materia económica y financiera para el estado de Morelos. Dar nada más, si me permiten rápidamente, los nombres. Ya ahorita analizamos los perfiles. Margarita María Galeana, secretaria de Desarrollo Agropecuario. Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico. Alan Dupré Ramírez va a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Adolfo Barragán Sena a la Secretaría de Infraestructura, una secretaría de nueva creación, digamos. Josué Fernández Fernández, él será el coordinador de transporte. Recordemos que la propuesta de Margarita es quitar o disminuir de secretaría a una coordinación de transporte en el estado de Morelos. Josué Fernández Fernández es quien iría a esta área. Daniel Altafi Valladares como secretario de Turismo. Javier Bolaños Aguilar a la Comisión Estatal del Agua. Iván Elizondo Cortina como coordinador de Desarrollo Económico y secretario técnico del Consejo de Inversiones. Me parece que en esta ocasión, no sé, y lo planteo en la mesa, doctora, Pedro, maestro, no hay grandes sorpresas respecto a los nombres y perfiles de quienes formarán parte de esta parte del gabinete. Se había hablado mucho, ¿no?, de algunos perfiles, también pues gente que ha sido de alguna forma cercana durante la misma campaña, ¿no?, que empieza a saber que pues se han ido moviendo con la misma entonces candidata Margarita González Sarabia y bueno, ya ahora verlo en cuanto a los perfiles que van a estar representando en algo que es muy importante. Yo creo que una de las cosas que más se tiene que cuidar para la próxima administración, que tiene que ver pues con el desarrollo económico, porque creo que cuando volteamos a ver a los otros estados es quizá lo que más se refleja que pues algo no ha pasado en el estado de Morelos por mucho tiempo. Veo cosas interesantes, por ejemplo, el que podamos pensar en que hay personas morelenses
que yo quisiera considerar que estén preocupadas por el estado de Morelos, ¿no? Que viven aquí, que se desarrollan aquí, que conocen el estado y que entonces pues pueden tener el ímpetu. Exacto, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque de alguna forma se había como hecho a un lado en algunas otras administraciones, ¿no? Y no queremos decir ni cerrarnos a que pueden venir de otros estados, pero sí es una realidad que necesitamos que ese sentido identitario pues también se refleje en cuanto a la administración que vamos a tener, ¿no? Me parece interesante también el ver desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que hay personas que están sí o sí relacionadas de una o de otra forma. Creo que eso también habla de lo que la universidad representa en el Estado, de cómo a partir de diferentes programas educativos, porque nada más en la presentación que hace hoy, vamos a tener entonces en el gabinete a 2 egresados de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Hoy Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses, que está dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿no? Exacto, entonces creo que ahí hay perfiles interesantes, es una licenciatura pues reciente, si nosotros nos podemos comparar a lo mejor con otras. Fue incluso dirigente de la, Sí, claro. de la Federación De estudiantes. Sí, prácticamente, o sea, entre los perfiles, Alan Dupré, ¿no? O sea, hay, exacto, ¿no? Hay mucha participación, ojalá que pues esto también se traduzca en un trabajo muy conjunto, muy coordinado, porque vaya que lo requiere la universidad. En ese sentido también observo que pues es muy interesante el que cambie a ser una coordinación de transporte. Creo que eso nos abre todo un panorama de lo que hemos visto de las mafias que existen en cuanto al transporte público y el pensar que deje de ser secretaría, pase ahora a ser una coordinación. Creo que es un tema que también podemos desarrollar, pero ahí lo voy a dejar ahorita. Claro, muchas gracias, doctora. Pedro, ¿sorpresas o más bien lo esperado en el gabinete? Y si son sorpresas positivas o negativas. A mí me llama mucho la atención y es una sorpresa negativa que hayan incorporado a Adolfo Barragán Sena. Yo lo único que recuerdo cuando fue alcalde de Jiutepec es que milagrosamente se desenamoró de su esposa y como recurre, era una práctica muy común de los alcaldes. Creo que en esta ya no, porque ahora ya hay como una situación... Ya no pueden bajar recursos. Ya no pueden bajar recursos, o ya hay una serie de situaciones como que no es tan bien visto, les bajan muchos bonos y además requieren mucho de tener siempre un plan B, que es, si no voy yo, va mi esposa, ¿no? Y entonces ya no es tan fácil dejar a las esposas en el camino, como ocurría en otras ocasiones donde no había... Esa es la referencia que tú tienes de Barragán Sena. Lo más es que cuando estuvo en el cargo como alcalde de Jiutepec, tenía su esposa y la dejó y se volvió a casar y básicamente se vio empañado todo el municipio, todo su gestión en un escándalo de dimes y diretes entre las acusaciones que le hacía su esposa y... ¿No es el de los videos y eso sí? No. Creo que sí hubo varios escándalos, no lo recuerdo en este momento porque fue incluso de las primeras alcaldías que ganó el PRD, estoy hablando de 1997, que él alcanzó la titularidad en el municipio de Jiutepec. Por cierto, yo reconozco que fui a varias giras de la señora, de la esposa, y le aplaudían más a la esposa que a Adolfo Barragán. La que tenía más conecte con la sociedad era ella, y yo creo que esto y otras situaciones pues seguramente fueron lo que minaron el ánimo. El chiste es que, como ocurría mucho en ese tiempo, los alcaldes entraban y salían en la gestión con esposa nueva. Oye, y es infraestructura. Y es Lo que le tocó. Lo que le tocó. Yo de verdad no le reconozco ninguna otra situación más que esa. De ahí en fuera que yo sepa o conozca, a lo mejor es mi ignorancia en el tema, pero yo no reconozco que tenga ningún otro, haya tenido, pues, o se haya distinguido por haber hecho algo destacado en la función pública. Maestro, antes de preguntarle su opinión, maestro, dar esta referencia, Adolfo Barragán Sena, bien lo dice la doctora, o lo puntualiza, va como propuesta a la Secretaría de Infraestructura, que entiendo que suple la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de acuerdo con la información otorgada por el equipo de la gobernadora electa, Adolfo Barragán Sena es un arquitecto con una, dice, destacada participación en nuestra vida pública. Ha ocupado diversos puestos como la dirección del sistema de agua potable de Tejalpa y la presidencia municipal de Jiutepec. Saludos, por cierto, a la hermana República de Tejalpa. Es un servidor público ético, dice esta ficha, y fiel a sus principios. Es la presentación que hacen de... Ahorita platicamos de que destaques este punto, ¿no? Porque al final de cuentas, esto que hablas me parece que es un asunto de la vida privada, pero ya ahorita lo tocamos. Es un asunto de la vida privada hasta
que hacen público, lo hacen con los recursos públicos. Cuando lo hacen con los recursos públicos y meten la nómina en juego, entonces se vuelve un asunto, dejan de ser un asunto público, privado, y se vuelve un asunto público, como ocurría con el caso del helicóptero. O sea, si el gobernador o el exgobernador en aquel entonces no hubiera usado ese helicóptero para andar enamorando, eso hubiera Nadie sido... se hubiera metido en su bragueta, dijo él, ¿no? Ajá, nadie lo hubiera tocado hasta que hizo uso de recursos públicos para andar de enamorado. Claro, gracias, Pedro. Maestro, ¿a usted qué sabor de boca le deja la presentación de esta parte del gabinete? Bueno, en esta consideración yo he afirmado que, de acuerdo a los teóricos de la administración, una buena estructura orgánica no lo es todo, pero una mala estructura orgánica es nada. Y en este caso, la Secretaría de Movilidad y Transportes pues pasa a ser una comisión, lo cual desde mi punto de vista es acertado. Por el otro lado, la Secretaría de Infraestructura, que va a suplir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero aparte incorpora la cuestión de las carreteras y el mobiliario de las escuelas también. Entonces, esta es una supersecretaría que va a tener un gran presupuesto. Claro. Y bueno, yo considero que hay que darle el beneficio de la duda a Adolfo Barragán Sena, porque en efecto quizás si él hizo algunas cosas buenas como presidente municipal, se vio opacado por esta situación que ya ha comentado Pedro, de que hizo pública algunas cuestiones estrictamente privadas. Pero esperemos que esta secretaría, pues él lo conduzca, ya un hombre maduro, ya cambió. Ya, esperemos que, bueno, en la vida no hay cosas buenas y malas, sino experiencias. Ya recordé por qué fue el escándalo, porque era empleada del ayuntamiento. Ok. Entonces, mal por aquellos que se enamoran de las personas con las que... En la cuestión de la comunicación social, precisamente es donde estaba la situación. Exactamente, ahí, por eso fue. Ok, en comunicación social. Sí, bueno, Pedro sabe la historia. Y entonces, pero mira, más allá de las cuestiones privadas que yo respeto y veo más el perfil profesional, yo espero que tenga el beneficio de la duda Adolfo Barragán Sena, que es un arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, otro universitario, doctora Michelle Onofre. Justamente llama la atención lo que decía la doctora, gracias maestro Michelle Onofre, en el sentido de que hay muchos perfiles de personas egresadas de la máxima casa de estudios. En esta y en la anterior presentación también lo pudimos ver por un lado y por el otro también personas jóvenes, ¿no? Personas que incluso, voy a decirlo así, Pedro hace este comentario de Adolfo Barragán Sena, falta indagar más su carrera política y administrativa, pero me parece que el hecho de que no te salte de inmediato, no sé, cada quien valorará en su justa dimensión personal las actitudes y acciones de cada servidor público, pero me parece que el hecho de que no sea señalado, no haya en la mesa un tema de, sí, es acusado de desviar tantos millones, o sea, creo que más o menos han cuidado algunas formas. Hay algunos perfiles que sí tienen más trayectoria administrativa, como Javier Bolaños, por ejemplo, ¿no? Como Víctor Sánchez Trujillo. Por ejemplo. Yo lo que reconozco que también de destaca Víctor, la preferencia, no sé si es no preferencia, su alineación histórica ideológica más cargada hacia la derecha, hacia el Partido Acción Nacional, ¿no? No, fíjate que él de hecho sale de las filas del PRI, él de hecho fue después de ser presidente de la Federación de Estudiantes. Él, si no mal recuerdo, de Javier Bolaños. Yo estoy hablando de Víctor Sánchez Trujillo. Él pasa por el Frente Revolucionario Institucional, si no tengo mala memoria. Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Perdón, Frente Juvenil Revolucionario, del FJR, y pasa también por una agrupación que se denominó los Gumacos, que tenían como una especie de sección, una ala del PRI que tuvo mucha incidencia política, sobre todo en la década de los 90. Entonces, no hasta ahí su desempeño político, pero sí como funcionario ya con los gobiernos panistas. En el caso de Víctor Sánchez Trujillo, hay que decirle que yo lo vi entrarle a problemas que eran bastante complicados y que sobre todo lo que me tocó ver a mí y reportear en aquel entonces es que es un hombre que le entra al diálogo bajo las condiciones que sea. Como secretario de Desarrollo Agropecuario. Desarrollo Agropecuario, efectivamente. Claro. ¿Con Marco Adame? ¿O con Sergio? Sí, con Marco Adame. Todavía Sergio Estrada. Con Sergio Estrada. Con Sergio Estrada. Él le tocó ahí lidiar con varios asuntos, sobre todo cuando estaban desarrollando todos estos proyectos que hay que reconocerlo. Las presas. Los gobiernos de Acción Nacional sacaron a 4 municipios que estaban entre los 10 más pobres del país, que eran del estado de Morelos, y los 2 gobiernos tanto de Sergio Estrada como de
Marco Adame, sacan estos 4 municipios de esa lista de 10 municipios más pobres de todo el país. Yo creo que esos elementos, y decía hace rato lo de la universidad, a diferencia de cuando son perfiles foráneos, digamos, que si bien no es una característica que previamente permita juzgar el desempeño, al final es su trabajo lo que nos permite juzgar o evaluar positivo o negativamente el desempeño de algún funcionario servidor público, pero sí creo que el hecho de tener este arraigo, decías doctora, no se pueden prestar, digamos, por el conocimiento, porque la gente sabe quiénes son, dónde viven, tienen familia, tienen, decía, inversiones, negocios, no sé, historia en el territorio morelense, una historia académica en la propia máxima casa de estudios. Me parece que sí es un signo, decía, de confianza, ¿no? No ciega, no un cheque en blanco, también decía Pedro, no podemos darles un cheque en blanco, derivado de las experiencias que hemos vivido con servidores públicos. El poder transforma, lamentablemente, las más de las veces para mal a los servidores públicos, pero sí creo que es un elemento positivo el hecho de que tengan este arraigo. Sí, no hay prejuicios, pero sí podríamos considerar, salvo muchas excepciones quizá, que son personas que pues viven aquí, se desarrollan aquí y que van a seguir en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese arraigo que se puede tener. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, en cuanto a la Comisión de Inversiones, porque es un poco el guiño que a veces no resultaría tan cuatroteísta respecto a los empresarios, ¿no? O sea, es decir, necesitamos una persona que se mueva entre empresarios, que conozca a los empresarios y que pueda traer. Decías un rato, cuando tú empiezas a ver cómo han crecido los estados que tenemos alrededor, ¿no? Puebla, bueno, obviamente es un monstruo de la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México, si nos vamos un poco más también hacia el Bajío, ¿no? O sea, lo que tenemos hoy respecto a estados que están golpeados por la inseguridad, como a lo mejor puede ser Guanajuato, pero Querétaro, que han ido creciendo, ¿no? Querétaro. Entonces, sí vemos que es uno de los grandes faltantes el que podamos tener a ciertos inversionistas, ¿no? O sea, que siempre se piensa Nuevo León, ¿no? Norte del país, pero que aquí en el estado de Morelos, pues de pronto nos quedamos desde hace muchos años con la icónica empresa Nissan, que pues hoy ha disminuido en gran parte lo que era pues la gran planta de Nissan, ¿no? Entonces, sí me parece que el hecho de que Iván Elizondo vaya a estar ahí, ojalá que se traduzca en que pueda ir hablando, ofertando y que sea mucho más atractivo el estado de Morelos, porque eso creo que en general traerá beneficios. Y por otra parte, decías un rato respecto a transportes, porque esa era una gran concentración también, y ahora el pensar que pues pase, ¿no? Se haga una modificación, deje entonces, ya no sea como tal una secretaría, creo que también tiene que facilitar. Ahorita lo que hemos visto pues es una presión absoluta sobre el actual ejecutivo, ¿no? Para decir queremos que aumente el transporte, antes de que se vaya, deje un incremento muy sustancial, ¿no? De 10 a 14 pesos. Entonces, ahí creo que también, si lo hacen en este momento, pues quizá es porque no han encontrado en Margarita González Sarabia el que ella pues vaya a ceder absolutamente a todo, ¿no? Porque pues eso sería una desgracia para los bolsillos de las y los morelenses. Creo que sí se tiene que hacer un mayor estudio. Hace unos días incluso también desde la universidad se había ofertado esta posibilidad, ¿no? Pues si quieren hacemos un estudio, vemos qué tan factible es. Que ahí me gustó mucho la postura de la rectora, porque pues dijo, aquí vamos a tomar en cuenta a todos. Y claro, vamos a hacer un estudio, sí, pero no desde el punto de vista que quieren los transportistas, sino de todos los que están inmersos en este asunto del transporte. Usuarios, gobierno, transportistas. Y eso me parece que es completo, porque los otros estudios pues básicamente tenían que ver con pues cuánto gastaban y cuánto requerían los transportistas. Es decir, desde un solo ángulo se estaba viendo este estudio. Y hoy pues la postura me gustó de la rectora, de que bueno, pues se está visualizando la posibilidad de revisar, pero todo en su conjunto. Yo insisto, maestro, el tema del arraigo caracteriza esta parte del gabinete, el gabinete anterior presentado, ¿no? La parte anterior, la experiencia también puntual, bueno, en algunos casos. Mujeres y jóvenes, ¿no? Y en también, ¿no? Pues, algunos jóvenes, sí, con más experiencia, digamos, en ámbitos profesionales. Faltan 2 presentaciones, entiendo, ¿no? De gabinete. Sí. Dos grupos más. Oye, pero nada más rápido, justamente por lo que decía de Iván Elizondo, que es un hombre que viene de la industria, incluso del liderazgo de los empresarios. Bueno, pues solamente decirle que se le está contratando para que su genialidad de hacer negocios pues sirvan al Estado, que no ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones, que llegan dirigentes de las cámaras empresariales y que hacen negocios, pero para ellos. Entonces, no, se les contrata justamente para que esa destreza que tienen para hacer negocios sirvan, pero para el colectivo de empresarios, en este caso,
que tienen o se les abre una oportunidad en el estado de Morelos. Lo mismo yo creo estaríamos diciendo de Daniel Altafi, quien podría cuestionar si sabe o no sabe de negocios en el ramo turístico. Yo creo que nadie. Creo que es una de las mejores empresas que ha incluso estado evolucionando constantemente, Adaptándose. viendo, o sea, tienen un negocio exitoso que se llama Jardines de Se Morelos. adaptó incluso en la Jardines pandemia. de México. Jardines de México, que se adaptó, como bien lo dices, incluso en la pandemia, que ha estado reinventándose constantemente, y esto habla pues de gente que tiene la pasión y el conocimiento de lo que está haciendo en materia de negocios de turismo, y yo creo que él podría ser una buena opción, insisto, con solamente que se les contrata, no para que hagan negocios para ellos, sino más bien que hagan negocios para el total de los negocios grandes, pequeñitos. Hoy, por ejemplo, estamos viendo en Acapulco que se está reconstruyendo desde lo más básico, es decir, los primeros que se han levantado son los micro y pequeños empresarios Las MIPYMES. que están al 100% ya trabajando en Acapulco, pero vemos que las grandes empresas no han regresado a dar sus servicios, y esto habla de que la fuerza, el espíritu, el alma de Acapulco sigue siendo su gente. Completamente. Y también el hecho de que la gobernadora electa sea una destacada empresaria, ¿no? Con también proyectos de éxito, me parece que también eso explica la integración de un gabinete con perfiles con base en resultados. Seguramente hay aspectos políticos que forman parte de la toma de decisión, ¿no? No se puede dejar de lado el apoyo en campaña, el respaldo, la estructura, la movilización, lo que sea, ¿no? O sea, no puede dejarse completamente de lado, pero me parece que algo que siempre hemos pedido como ciudadanía es pues un balance, ¿no? Entre gente que dé resultados y también, pues por supuesto, los compromisos políticos que me parece que cualquier grupo político tiene y con el que finalmente tiene que saber gobernar, ¿no? Insisto, me parece que aunque Margarita está vinculada obviamente con el presidente López Obrador, con Morena, pues no podemos tampoco negar su paso por otras administraciones con otras banderas, con otras siglas, lo cual por supuesto le da un conocimiento y cercanía con otros perfiles que, pues yo siempre he dicho que no por ser panista per se es una persona mala y por ser del PRD es una persona buena solo por el hecho de militar en un partido, ¿no? Me parece que esos son temas ideológicos o de afinidad, pero lo que en administración pública para mí vale mucho es el tema de resultados y que su permanencia, y así lo ha dicho Margarita y entiendo que forma parte de este decálogo en el gobierno, su permanencia en el gobierno, pues sea basada en resultados, en que cumplan su objetivo, en que no den motivo de escándalo, en que resuelvan los conflictos y sobre todo que atiendan eficientemente a los gobernados, ¿no? a la ciudadanía. Para mí eso es un punto muy importante. Yo sí creo que está integrando este gabinete con estos elementos y pues decía Pedro durante campaña, pues Margarita González es una persona que justamente sabe presentar temas de proyectos empresariales y yo creo que no le puede exigir menos a quienes forman parte de su gabinete, maestro. Sí, hay un concepto muy importante que considero que deben tener en cuenta quienes han sido designados a partir de este día, y es la sinergia. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ya están trabajando, el contador Elizondo atrae inversiones. Pueden ser para la cuestión de industrial o comercial con Víctor Sánchez en desarrollo económico o para el campo, donde está Margarita Galeana. Hay que recordar que, e incluso hablo yo de esta sinergia porque, por ejemplo, gran parte del agua del estado de Morelos se va al campo. Entonces, ahí en el campo, pues va a formar parte también Javier Bolaños en la Comisión Estatal del Agua. Porque Morelos tiene agua, sí, por supuesto, tenemos agua, pero cada vez es menos en cantidad y cada vez es menos la calidad del agua. Entonces, debe de cuidarse esta distribución. Primero, el acopio del agua. A ustedes les ha tocado ver allá en Hueyapan, Ocuituco y Tetela del Volcán, Las cómo mangueras. de la barranca de la Matzinac, las grandes mangueras que está ahí. Entonces todavía no se resuelve ese asunto de la cuestión, que incluso ya ha establecido conflictos por el agua. Sí. Entonces, ese manejo importante con sinergia del agua, indudablemente que atraerá grandes inversiones. Claro, por supuesto, ¿dónde van a transitar las mercancías? A través de las carreteras que manejará la Secretaría de Infraestructura. Por eso digo yo que ellos, quienes han sido designados hoy, deben trabajar en sinergia y les falta algo muy importante que será dado a conocer la próxima semana o dentro de 15 días, no recuerdo exactamente bien, pero que es la seguridad. Totalmente. El tema de seguridad, sin duda. Yo únicamente agregaría que efectivamente, como lo dicen, esta visualización de lo que pudiera ocurrir en los próximos días. Javier Bolaños en la Comisión Estatal del Agua
y Margarita Galeana van a tener que lidiar con un tema ya inmediato que es el cambio climático, los estragos que ha causado la disminución del agua y por supuesto el uso de tecnologías en los cultivos o en las áreas de siembra, porque ha disminuido brutalmente, casi un 40% de las áreas sembradas y también estamos sembrando con técnicas que se usaban en el siglo XVI, es decir, no hemos mejorado la utilización o la eficiencia de la utilización del agua. Ese es un asunto con el que van a tener que lidiar de manera inmediata y bueno, pues Víctor Sánchez Trujillo y también, como lo dices, Iván Elizondo tienen parada una termoeléctrica y que habrá que resolver ese tema ya o ya, sí o sí, tiene que echarse a andar y sí o sí tiene que empezar a hacer ese polo que atraiga a pues empresas que generen desarrollo ese es un punto en esa muy región. importante, la socialización de todos estos proyectos, porque en muchas ocasiones ya no hay decisiones desde la cúspide, sino debe de socializarse los proyectos antes de, y esto como se ha mencionado, afortunadamente considero que estas personas que han sido designadas hoy tienen experiencia en esa socialización de proyectos. Yo ahí en el tema de la termoeléctrica, me parece que no fue un tema que se tocara en campaña por parte de Margarita, no fue un tema que estuviera presente, porque además es un tema que duele mucho a las comunidades de la zona oriente. No, pero es que no puedes... una inversión millonaria. Pero bueno, porque no fue socializada. Y así lo dijo la gente, es un montón de fierros que están ahí acumulados. Así es. Bueno, permíteme, pero es que el tema de la termoeléctrica es un tema muy importante, porque es para mí la más grande contradicción del presidente López Obrador en el estado de Morelos. Y eso se le cuestionó porque una respuesta del presidente cuando cambió de no apoyar la termo a apoyarla fue que no podían dejar eso como fierro viejo, cosa que se hizo con el aeropuerto de Texcoco. Y miles de millones que allí no quedaron ahí importó que el sepultados. fierro se quedara sepultado. Me parece que el tema de que quede en el abandono y que una inversión no puede estar bajo ninguna circunstancia sobre los derechos ambientales de las comunidades. Pues tienen que resolverlo ya porque hay personal y mucho que llega a diario ahí a trabajar, como Simpson, ¿no? Nada más a estarse viendo unos a otros porque no están haciendo absolutamente Es nada. un tema bien complejo y por eso no estuvo en la agenda, no está en la agenda Alan política. Dupré Ramírez, del Secretario de Desarrollo Sustentable, también tienen que hacer algo por cómo se está consumiendo las reservas ecológicas en la entidad. Es muy grave lo que está ocurriendo. Algunas son de carácter federal, otras son de carácter estatal, pero todas en su totalidad están siendo invadidas. Y también se tiene que poner orden respecto a la verificación vehicular, o sea, hay un tema ahí La calidad del aire en muy Cuernavaca, complicado. Exacto. en esta temporada de calor, durante 4 meses se estuvo reportando de mala a muy mala por parte del Instituto de Salud Pública y eso no lo han querido hacer, no lo han socializado, no le han dicho lo que está ocurriendo a la sociedad en ese caso puntual. Y solamente para finalizar, lo que todos sabemos, Josué Fernández va a entrar con un problemón que se llama incremento a la tarifa. Y de tiempo ¿Incremento qué? Incremento a la tarifa del pasaje, que tiene que resolverse porque justamente, y en esto sí avalo que se politice, yo creo que los partidos para eso sirven y para eso deben de servir, que una ala de Morena esté encabezando ya las movilizaciones para que le digan a la gente, antes de tomar una decisión, pues tómenos en cuenta a los de a pie, a los que usamos el transporte público y pregúntenos si estamos de acuerdo en las condiciones en las que está. Hay una respuesta de Dagoberto sobre ese tema que me parece que es emblemática o simbólica de lo que pasa. Le pregunta a una compañera reportera que quieren aumentar el pasaje, le dice, ven las condiciones del transporte público. Y Dagoberto le responde, no, cuando hay un aumento, las mejoramos. Oye, pues no nada más es mientras se da aumento, las tienes que mantener en buen estado de forma permanente. Y no es cierto, la verdad es que el transporte público está muy deteriorado y eso sí toca a los concesionarios. O sea, y no es posible que cada sexenio o hasta 2 veces en un sexenio pidan aumento con el argumento de que tienen que mejorar las condiciones del transporte. Tú lo has dicho, Pedro, y yo no sé si es una postura muy fuerte y radical. Si no es negocio, si no te alcanza para tener tu negocio en buen estado, no es tu negocio entonces, no lo sabes administrar y entonces, y me parece que no es por allí, porque por supuesto que andan circulando con rutas sin piso. Lo que quiso hacer el exgobernador Lauro Ortega, cuando terminó con el pulpo camionero. Eran las líneas eran los urbanos, los chocolates y los chapulines. Y entonces otorga las concesiones para las entonces rutas que comenzaron con las combis. Bueno, él generó para que cada dueño de una concesión manejara su propia combi. Claro. Pero ¿qué pasó? Que en muchas ocasiones alguien tuvo más concesiones y entonces generaron
una nueva clase social, los permisionarios. Un nuevo pulpo. Que contrataron a choferes. Entonces eran otro nuevo pulpo. Pero además ven la evolución del transporte público. Los urbanos, que a ti te tocaron, a mí no, estos grandes camiones, los chocolates y demás, que recorrían las calles cuando no había tal cantidad de tráfico. Luego vino el tema de las combis, luego volvieron a las rutas grandes de 40 pasajeros, estos monstruos de la ruta 13, que son las que me acuerdo, la ruta 20, y hoy nuevamente vemos combis urban circulando en las calles. Muy incómodas para los usuarios. Me parece que esto Pensando, deriva... por ejemplo, en la 10, ¿no? Una persona que tiene que ir parada, que no cabe. Totalmente. Y que hay que ir doblado durante Pero esto todo el obedece trayecto. a que no hay un proyecto integral estudiado Claro. con la participación, no solamente en el tema económico de pago del pasaje, sino en la infraestructura de las carreteras, de las rutas. De pronto uno va circulando en Plen de Ayala y no sé si les ha cruzado la idea de ¿y por qué no? Puede ser cualquier idea. Cuauhtémoc lo hacen en un solo sentido en las mañanas cuando todo el mundo va para Cuernavaca, lo hacen reversible, que los dos carriles sean reversibles. No sé, hay muchas estrategias que me parece que ha sido un tema abandonado, olvidado, que no se ha pensado lo suficiente, solamente patean el bote. Que este tema de la movilidad y del transporte va a pasar en los próximos días, no solamente por este tema del incremento de la tarifa, sino también de la regulación de los nuevos modelos de movilidad o nuevos aparatos que van a empezar seguramente en los próximos meses. Los vehículos eléctricos. A llenar las calles, principalmente de las zonas urbanas. Ya en la Ciudad de México tienen un grave problema con estos vehículos eléctricos que invaden banquetas, se van en sentido contrario y que no se requiere placas para poder manejar uno de estos vehículos. Yo creo que ese problema se va a presentar en los próximos días. La gente tiene que resolver el problema de movilidad sí o sí y lo va a hacer de la forma más conveniente para ellos, aunque esto implique arriesgar la vida, ¿no? Hay muchos accidentes que se están Que registrando. la vida la arriesgan incluso cuando se suben a la ruta con las láminas allí todas salidas. Se nos acaba el tiempo. Doctora, maestro, Pedro, un comentario final pues sobre el gabinete, o creo que nos enfocamos mucho sobre el tema del transporte, también sobre el tema del transporte. Yo me voy por otro, que es el tema de la reforma al Poder Judicial, porque creo que es un tema ineludible a nivel nacional por todo lo que está ocurriendo y por supuesto también el estado de Morelos formando parte del paro. Hay que estar muy pendientes, sobre todo por el último dictamen que se mandó, que no le ha parecido por supuesto a trabajadores del Poder Judicial. El tema de la elección, ¿no? Para jueces, para magistrados y sobre todo los tiempos, porque estaríamos hablando que ya el próximo año tenemos. Si todo sale como parece que ocurrirá en los primeros días de septiembre, elección entonces de ministros de la Suprema Corte. Y yo creo que ahí pues se tiene que hacer una ponderación real de qué es y hacia dónde tiene que ir caminando ese Poder Judicial. La realidad también es que está muy deslegitimado, que la gente no confía en el Poder Judicial que tenemos hoy, que hay innumerables casos, ¿no? Para echar para arriba prácticamente porque pues han dejado ir a quienes pues tendrían Doctor, solo para que recordar un estarse caso que usted presentó siguiendo. en esta mesa. Decía que en Morelos los jueces están peor evaluados en temas de confianza que un policía de tránsito. Sí, y yo creo que eso se explica mucho también en el por qué hoy, incluso Mexicanos contra la Corrupción está tasando al presidente López Obrador con un 85% de aceptación. Entonces, este choque que ha habido desde hace mucho tiempo durante el sexenio se está traduciendo en esto, ¿no? Hoy los trabajadores pues no tienen una capacidad de negociación porque Norma Piñas ha cerrado todas las puertas y eso está haciendo que pues tengan que ser ellos directamente quienes salgan y pues los más afectados, por supuesto, que son los justiciables, ¿no? Y ahí pues hablamos de muchos casos graves, urgentes, que tendrían que tener en este momento la atención del Poder Judicial. Claro. Pedro. También voy a ir mejor ese tema porque no podemos dejar de decir que hay una asociación de banqueros en los Estados Unidos que de repente se empezó a preocupar por el tema y dice que si pasa la reforma va a haber consecuencias, o sea, vamos a ser castigados por los banqueros. Eso es lo que han amenazado. Pero es un tema, pues, digo, yo les interesa el dinero, no tanto cómo vamos a conformar nuestro poder judicial, ¿no? ¿Y qué tipo de intereses tiene que haber de los banqueros como para que digan, tenemos que decirles a los mexicanos cómo establecer o cómo transitar en una reforma al Poder Judicial? Yo también creo que la respuesta de la bancada morenista, que además ya vimos que va a ser del 73%, es decir, es increíble, tienen la mayoría calificada para poder pasar y otras reformas, sí. Pero por lo pronto esto que se tenía pensado votar para el día 15 se ha recorrido y va a ser el día 3 y el día 5 cuando pase por las dos cámaras del Congreso de la Unión y que, bueno, pues ya tengamos una reforma en esta materia, en la reforma constitucional al Poder Judicial. La estaremos viendo. Esa es la respuesta que ha dado la bancada morenista a este paro que están haciendo el día de
hace 2 días que empezó, en el tercer- caso de Morelos. tercer día del Entiendo que hay otros estados que tardaron más tiempo en sumarse a este paro. Hoy ya están todos los estados de la República en paro por este tema del Poder Judicial de la Federación. Y yo insistiría, aquí están los principales afectados, son los justiciables. Justamente venimos de hacer un reporte de cómo es que se están recibiendo estos llamados asuntos urgentes y definitivamente no se están recibiendo. Una afectación directa. Hay una afectación directa. En este momento conseguir un amparo es casi imposible y están quitándole a los mexicanos la posibilidad de la justicia, del acceso a la justicia con este paro. ¿Y cómo le va a hacer el fiscal para tramitar su amparo nuestro de cada día? Va a quedar a la buena de Dios. Bueno, la bendición. Ahorita el fiscal Uriel Carmona. Maestro. Bueno, yo considero que algo que es muy importante es que hagan conciencia quienes han sido designados hoy para integrar el gabinete de la gobernadora Margarita González Arabia, es que tienen el gran privilegio de servir al pueblo de Morelos. Que hagan esa conciencia. Es un honor. Así es. Y tienen la posibilidad de, a diferencia de otros servidores públicos que han pasado por esta administración del Ejecutivo Estatal, hacer historia de manera positiva, ¿no? Ojalá. Que no los recordemos como los corruptos, como los que se quisieron robar el dinero, como los que se robaron despensa, los que quisieron imponer un proyecto, lo que sea, ¿no? Y ¿Cuántos si no, nombres aquí lo aparecen? vamos a estar también comentando en su supuesto. momento puntualmente. Por supuesto, porque su trabajo es cumplir, hacer lo que única y exclusivamente están obligados a hacer, lo que dice la ley, ¿no? Que es a diferencia de cualquier ciudadano que puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. Los servidores públicos solamente pueden hacer como servidores públicos lo que la ley les indique y tienen que hacerlo tal y como lo dice la ley, pues con la mejor eficiencia en el uso de los recursos, tanto humanos como materiales. Así que, bien lo dice doctora, aquí estarán en esta mesa sentados los futuros diputados, alcaldes y servidores públicos de los gobiernos municipales y estatal, pues al escrutinio, porque hay que decirlo, para eso se alquilan, para eso se rentan, para servirnos como sociedad y bueno, no pueden hacerlo distinto a eso. Así que no es personal, no será personal, será solamente con base en resultados. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Doctora, muchas gracias, buenas noches. Pedro, Muy agradecido por estar o formar parte de esta mesa. presumiendo atuendo nuevo y todo, la cosa. Gracias, Pedro. Y gracias también a todo el equipo de producción que hace posible que cada semana ustedes, que son lo más importante para nosotros, las y los más importantes para nosotros, puedan reproducir este video. Gracias al equipo de producción. Nos vemos aquí la próxima semana en Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Muy buena noche. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.